Muy buenas tardes. Bienvenido de nuevo a este canal, tu canal Dios y Fe. En primer lugar y como siempre antes de comenzar, quiero agradecerte de todo corazón que hayas escogido este canal Dios y Fe para tu lectura diaria de la Biblia. Te invito a que te suscribas al canal y así no perderte, como cada día a las 8 de la tarde hora española, hacemos nuestra lectura diaria. Continuamos hoy nuestro reto 365, ese reto en el que nos propusimos que a lo largo de un año, 365 días, iremos leyendo poquito a poquito la Biblia hasta lograr terminarla en su totalidad pasado un año. Hoy, día número 46 de este reto, leeremos Levítico 8:10. Comenzamos. Y habló el Señor a Moisés diciendo: Toma a Aarón y a sus hijos, y sus vestiduras, y el óleo de la unción, un becerro por el pecado, 2 carneros y el canastillo con los ázimos, y congregarás a todo el pueblo ante la puerta del tabernáculo. Hizo Moisés lo que Dios mandó, y congregada toda la muchedumbre ante la puerta del tabernáculo dijo: Esto es lo que el Señor ha mandado hacer. Al mismo tiempo presentó a Aarón y a sus hijos y los lavó. Puso al pontífice con la túnica de lino y cíñole con el cinturón. Le revistió después con el manto y sobre éste el efod. Y sujetándolo con el cinturón, unióle con el pectoral, sobre el que puso los urim y los tummim. Cubrióle también la cabeza con la tiara, y sobre ésta, en la frente, colocó la lámina de oro de la santidad, como el Señor le tenía ordenado. Tomó después el óleo de la unción, con que ungió el tabernáculo y todos sus utensilios, y hechas 7 aspersiones sobre el altar para santificarle, ungióle con todos sus vasos, y santificó asimismo con el óleo la concha y su basa. Y derramándole sobre la cabeza a Aarón, le ungió y consagró. Igualmente, los hijos de Aarón, después de haberlos presentado, los revistió también de túnicas de lino, las ciñó con el cinturón y les puso en la cabeza las mitras, según lo que el Señor tenía ordenado. Ofreció asimismo el becerro por el pecado, y después que Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro, lo degolló, y tomando la sangre, mojado en ella el dedo, tocó los 4 cuernos del altar alrededor, purificado el cual y santificado, derramó al pie del mismo la sangre restante. Mas el sebo que cubría las entrañas y la telilla del hígado y los 2 riñones con sus telas, lo quemó sobre el altar, quemando fuera del campamento el becerro con su piel y carnes, y el estiércol, conforme al mandato del Señor. Ofreció también un carnero en holocausto, sobre cuya cabeza pusieron a Aarón y sus hijos las manos, y él lo sacrificó y derramó su sangre alrededor del altar. Partió asimismo en trozos el carnero, y quemó en el fuego la cabeza, los trozos y la grasa, lavando primero los intestinos y los pies, de suerte que quemó todo el carnero a un tiempo sobre el altar, porque era holocausto de olor suavísimo para el Señor, como éste se lo había mandado. Ofreció también el segundo carnero para la consagración de los sacerdotes, y pusieron sus manos sobre la cabeza de él, Aarón y sus hijos. Y Moisés, habiéndole inmolado, tomando de su sangre, tocó el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, y el pulgar de su mano derecha, y del mismo modo del pie. Presentó igualmente los hijos de Aarón, y habiéndolo tocado con la sangre del carnero sacrificado, el lóbulo de la oreja derecha de cada uno, y los pulgares de la mano derecha y pie derecho, derramó la demás sangre alrededor del altar. Separó después el sebo, la cola y toda la grasa que cubre los intestinos, y la telilla del hígado, y los 2 riñones con sus sebos, y la espalda derecha.
Y tomando el canastillo de los ázimos, presentado ante el Señor un pan sin levadura, y una torta rociada con aceite, y una lasaña, púsolo sobre la grasa y la pierna derecha, entregándolo todo junto a Aarón y sus hijos, que lo elevaron delante del Señor, y recibiéndolo otra vez de sus manos Moisés, lo quemó sobre el altar del holocausto, por ser ofrenda de consagración, sacrificio de olor suavísimo al Señor. Y Moisés tomó el pecho del carnero y lo levantó como ofrenda ante el Señor. Esta fue la porción de Moisés del carnero de consagración, según se lo había mandado el Señor. Al fin, cogiendo el ungüento y la sangre puesta sobre el altar, roció a Aarón y sus vestiduras, e igualmente a sus hijos y las de éstos. Y habiéndolos santificado, revestidos como estaban, les dio esta orden, diciendo: Coced las carnes a la puerta del tabernáculo, y comedlas allí, como también los panes de la consagración que están en el canastillo, según me lo ordenó el Señor, diciendo: A Aarón y sus hijos los comerán, mas lo que restare de la carne y de los panes será consumido en el fuego. Asimismo, por 7 días no saldréis de la puerta del tabernáculo hasta el día en que se cumpla el tiempo de vuestra consagración, la cual dura 7 días. El Señor ha ordenado proceder como se ha hecho hoy, para cumplir el rito de vuestra expiación. Día y noche durante 7 días permaneceréis a la puerta de la tienda de la reunión, observando los ritos del Señor, para que no muráis, porque así me lo ha ordenado. E hicieron a Aarón y sus hijos todo cuanto el Señor había ordenado por mediación de Moisés. Llegado el 8º día, llamó Moisés a Aarón y sus hijos y los ancianos de Israel, y dijo a Aarón: Toma de la vacada un becerro para hacer un sacrificio por el pecado, y un becerro y un carnero para holocausto, entrambos sin defecto alguno, y ofrécelos delante del Señor. Dirás también a los hijos de Israel: Tomad un macho cabrío por el pecado, y un becerro y un cordero primales y sin tacha para holocausto, un buey y un carnero para el sacrificio pacífico, e inmoladlos delante del Señor, ofreciendo en el sacrificio cada uno flor de harina amasada con aceite, porque hoy se os ha de aparecer el Señor. Trajeron pues todas las reses que había mandado Moisés a la puerta del tabernáculo, donde, estando presente todo el pueblo, de pie, ante el Señor, dijo Moisés: Esto es lo que el Señor ha ordenado hacer para que se os manifieste su gloria. Dijo también a Aarón: Llégate al altar y haz tu sacrificio por el pecado. Ofrécele el holocausto y ruega por ti y por el pueblo. Presenta entonces la ofrenda por el pueblo y haz por él el rito de la expiación, tal como lo ha mandado el Señor. Luego, al punto, a Aarón, llegándose al altar, degolló el becerro por su pecado, cuya sangre le presentaron sus hijos, en la que mojando él el dedo, tiñó los cuernos del altar, a cuyo pie derramó la restante, y echó en el fuego sobre el altar la grasa y los riñones, y la telilla del hígado, que se ofrecen por el pecado como el Señor lo había ordenado a Moisés. Pero la carne y la piel las quemó al fuego fuera del campamento. Inmoló igualmente la víctima del holocausto, cuya sangre le presentaron sus hijos, y la derramó alrededor del altar. Presentáronle también la misma víctima partida en trozos, con la cabeza y los demás miembros, todo lo cual quemó en el fuego. Sobre el altar, lavados antes en agua los intestinos y los pies, los hizo arder sobre el altar. Además, degolló y ofreció por el pecado del pueblo el macho cabrío, del mismo modo que el primero, y purificado el altar. Hizo el holocausto, añadiendo al sacrificio las libaciones que juntamente se ofrecen,
y quemándolas sobre el altar, sin omitir las ceremonias del holocausto matutino, degolló asimismo el buey y el carnero, como hostias pacíficas del pueblo, y le presentaron sus hijos la sangre, la cual derramó sobre el altar alrededor, mas el sebo del buey, y la cola del carnero y los riñones, con su grosura, y la telilla del hígado. Los pusieron sobre los pechos y quemados sobre el altar los sebos. Separó a Aarón los pechos y espaldillas derechos. Los elevó delante del Señor como había mandado Moisés, y extendiendo las manos hacia el pueblo, le bendijo. Concluidos de esta manera el sacrificio por el pecado, el holocausto y la víctima pacífica, bajó del altar. Y habiendo entrado Moisés y Aarón en la tienda de la reunión, al tiempo de salir, bendijeron al pueblo, y la gloria del Señor se dejó ver de todo el pueblo. Un fuego enviado por el Señor devoró el holocausto y los sebos que había sobre el altar, y todo el pueblo lo vio. Y dio gritos de júbilo, y postrándose sobre sus rostros, alabaron al Señor. Pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomando los incensarios, pusieron en ellos fuego e incienso encima, y presentaron al Señor un fuego extraño, que no les había sido prescrito. Delante del Señor salió entonces una llama que los devoró, y perecieron en la presencia del Señor. Dijo entonces Moisés a Aarón: Esto es lo que tiene dicho el Señor: Yo haré conocer mi santidad en los que se llegan a mí, y a vista de todo el pueblo seré glorificado, lo que oyendo a Aarón no habló palabra. Moisés, empero, llamando a Misael y Elisafán, hijos de Ocuel, tío paterno de Aarón, les dijo: Id y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, y llevadlos fuera del campamento. Ellos fueron al instante, y cogiéndolos vestidos como estaban, con las túnicas de lino, los sacaron fuera conforme les había mandado. Moisés entonces dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar e Itamar: No descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestras vestiduras, no sea que muráis vosotros, y el castigo se extienda a todo el pueblo. Vuestros hermanos y toda la casa de Israel hagan duelo por el incendio que ha suscitado el Señor. Mas vosotros no habéis de salir de la puerta del tabernáculo si no queréis perecer, por cuanto está sobre vosotros el óleo de la unción santa. Ellos se conformaron a las palabras de Moisés. El Señor habló a Aarón y le dijo: Ni tú, ni tus hijos bebáis vino ni bebida que pueda embriagar cuando entréis en la tienda de la reunión, so pena de muerte, y será este un precepto perpetuo para vuestra posteridad, para que, así, tengáis conocimiento para discernir entre lo santo y lo profano, entre lo impuro y lo puro, y enseñéis a los hijos de Israel todas mis leyes, las cuales yo le he intimado por medio de Moisés. Dijo entonces Moisés a Aarón, a Eleazar e Itamar, que eran los hijos que habían quedado a éste: Tomad lo que resta de la ofrenda al sacrificio del Señor y comedlo, sin levadura junto al altar, por ser cosa santísima. Lo habéis de comer en lugar santo, como dado a ti y a tus hijos de las ofrendas del Señor, según se me ha ordenado. De la misma suerte, tú y tus hijos y tus hijas contigo comeréis en un lugar perfectamente limpio el pecho que fue ofrecido y la espaldilla que fue separada, pues que para ti y para tus hijos son reservadas estas porciones de las víctimas pacíficas de los hijos de Israel. Por cuanto, al tiempo de quemar los sebos en el altar, elevan la espalda y el pecho ante el Señor, y te tocan, a ti y a tus hijos, por ley perpetua, conforme a la disposición del Señor. Entretanto, Moisés, inquiriendo acerca del macho cabrío ofrecido por el pecado, lo halló enteramente quemado, por lo que, irritado contra los hijos de Aarón, Eleazar e Itamar, que quedaban vivos, dijo:
¿Por qué no habéis comido en lugar santo la víctima del pecado, víctima cuya carne es sacrosanta y que se os ha dado a vosotros a fin de que, cargándoos sobre vosotros la iniquidad del pueblo, roguéis por él en el acatamiento del Señor? Mayormente, no habiendo sido introducida su sangre en el santuario, y debiendo vosotros comer la víctima en él, como me ha sido mandado. Respondió Aarón: en este día se ha ofrecido ante el Señor la víctima por el pecado, y también el holocausto. ¿Qué habría sucedido si yo hubiese comido hoy de la víctima por su pecado? ¿Habría agradado al Señor? Moisés le oyó y le pareció bien. Muchas gracias por acompañarme un día más y nos vemos mañana a las 8 de la tarde. Hasta mañana.